Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Yo soy el camino firme Y el Santo Espíritu vendrá. Soy camino firme, yo soy la verdad. camino y verdad. Soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu
Bueno, muy buenos días a todos nuestros amigos, buenas noches, buenas tardes, a la hora que escuches esta grabación en diferido. Les queremos dar las gracias por estar del otro lado con nosotros, acompañándonos en este nuevo programa, ¿no? Que vamos a tratar hoy de un tema muy, pero muy especial, muy hermoso. Y tenemos acá unos invitados de lujo que siempre, bueno, Elena, que siempre nos acompaña. Vamos, perdón, Hola, Elena, no te buenos había días. puesto. No te había puesto, Elenita, perdón. No, Ahí estás. Ahí. ¿Estás ahí? ¿No? ¿No sí, se te ve? estoy. Ah, porque no Sí, se Creo ve la que imagen. no me veo sí, yo. hay Ay, no algo. sé. El internet, seguro. A ver, vamos a agregarte nuevamente. Creo que tiene que No, salir y volver a entrar. tal vez tengas que salir y volver a Salgo. entrar. Ok. Bueno, y como les decía, amigos, hoy tenemos un invitado de lujo, de lujo, de lujo, que nos va a hablar sobre los padres de la iglesia. Y se llama Renato Roncal. Así que, Renato, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué tal, hermana María? Pues muy bien, gracias primeramente por invitarme a tu canal, por depositar tu confianza, ¿no? Siempre es es un acto muy bueno el estar compartiendo información que sirva de edificación a los demás hermanos. Y pues si es este tema, para los que recién están iniciando, creo que va a ser muy provechoso, ¿no? Para su vida espiritual y para su apostolado incluso, porque los padres de la iglesia cada vez se hacen más conocidos y son cada vez más promovidos desde hace como medio siglo. Buenísimo, buenísimo, hermano. Renato tiene su canal, ¿eh? Dos canales tenés, ¿no, Renato? Sí, comparto Contanos un en poquito. Historia del Cristianismo. Hay una página en Facebook donde se comparten artículos de investigación sobre la historia del cristianismo. Pero últimamente pues me he estado moviendo un poco más en YouTube por lo que es la traducción de videos que se encuentran pues solamente disponibles en inglés y que tienen contenido que considero muy importante para las personas que pues no manejan muy bien ese idioma, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Ahora después vamos a poner los enlaces de los canales de Renato. Así que, Eli, ¿cómo estás? Que no te saludamos. Buen día. Ahí tenés tu micrófono apagado. Sí, buenos días. Estoy ajustando algo aquí, no sé qué pasa. Ya va. Pero. Ay, ya, un momentico. Ujú. No sé qué le, no sé qué le pasa a esto. No, pero se escucha, ¿eh? Se escucha bien tu voz. Ok. Ajá. ¿Ahí me escuchan? Sí, bien. Sí, ¿Vos escuchás bien, Renato? Sí, Ok. Sí, se escucha bien. Hola, Perfecto. bueno, Renato, María Belén, muchas gracias por invitarme también a esta charla. Bastante, espero que sea bastante provechosa. Bueno, seguro que sí, porque el contenido de ustedes, pues, muy bueno. Y nada, aquí Renato nos va a ayudar a aclarar muchas cosas sobre los padres de la iglesia, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Em, Sí, la verdad que me pareció importante hacer un programa con este tema, porque realmente hay mucha gente que desconoce completamente a los padres de la iglesia, no sabe ni quiénes son, ¿no? Y me parece que tener una oportunidad tan linda como esta, que tengamos un hermano que sepa tanto, porque realmente Renato sabe muchísimo. Él estuvo compartiendo con Cruz en un programa sobre la infalibilidad papal, ¿no es así, Renato? sí, Y bueno, y realmente, y su contenido realmente vale la pena. Les recomiendo mucho después ir al canal, ir a los canales de él, que van a aprender muchísimo, pero muchísimo sobre historia de la iglesia, sobre los padres de la iglesia, para conocer mejor nuestra fe. Así que, bueno, ¿te parece, Renato, que nos vayamos introduciendo en el tema? claro, no hay problema. ¿Querés empezar vos, Podemos Ele, ver. con alguna pregunta?
Bueno, sería la pregunta, Del millón. no sé, La una pregunta del millón, pregunta sí. como una pregunta básica, no sé, si nos puedes introducir un poco a esta, a, a este, pues a esta parte de los padres de la iglesia, como católicos podemos, o cualquier persona pues que no conozca de esto, puede comenzar a introducirse en esa parte de la historia de la iglesia. Ya, mira, yo creo que como una introducción bastante simple para las personas que todavía no han escuchado, los padres de la iglesia pues vienen a ser aquellas personas que son nuestros padres en el sentido de cómo nosotros entendemos lo que es iglesia hoy por hoy, pero no porque hayan sido personas con conocimientos que digan, sabes, o sea, yo sé mucho de esto, soy muy inteligente, entonces los demás tienen que creer como yo, sino que son personas que han construido a la iglesia a través de sí su ejemplo en el lado intelectual, pero también en su ejemplo como cristianos. Y eso se debe pues al hecho de cómo manejan su vida, su congruencia, sus buenas obras, pero sobre todo por su experiencia espiritual también, porque han sido santos, ¿no? Entonces, para dividir un poco lo que son los padres de la iglesia desde una perspectiva histórica, ellos comienzan pues desde aquellos que convivieron con los apóstoles de Jesucristo, ¿no? A los cuales Él les había dejado sus enseñanzas de viva voz, pero también su Espíritu Santo que los iba guiando hacia la verdad, tuvieron sus propios discípulos. Y estos discípulos pasaron a ser líderes de comunidades muy antiguas. A estos, o lo que ha sobrevivido de ellos en sus escritos y en testimonios sobre ellos, se los denomina los padres apostólicos. Justamente dentro de los padres de la iglesia apostólicos, ¿por qué? Porque convivieron con los apóstoles. Más adelante ya comienzan otro tipo de personas que no habían convivido con ellos, pero que también traen pues no su testimonio, que vienen a chocarse con herejías, es decir, con personas que traían ideas pues de gnosticismo, de entremezclar cristianismo con ideas paganas, pero al extremo. O sea, no en el sentido sano de decir, por ejemplo, ¿no? Aristóteles tiene una filosofía que yo puedo tomar y cristianizar a través del intelecto y también a través de mi fe purificar como Santo Tomás de Aquino, sino traer todo y hacer un sincretismo y hacer toda una mezcla, ¿no? Esas vienen a Una ser mezcla. herejías, claro, esas vienen a ser las herejías gnósticas que aparecieron primero. Entonces hubieron padres pues que se encargaron de ponerles el pare. A ellos se los denomina padres apologistas. Después de ellos ya comienzan lo que son las grandes reuniones, ¿no? Del cristianismo, de primero en Nicea, para determinar doctrinas esenciales que vienen a ser a ver si Jesucristo es solamente un hombre o si solamente es Dios o si es Dios y hombre, cómo entender esto al mismo tiempo, ¿no? Comienzan ya lo que son los concilios ecuménicos. Antes de Nicea, historiadores los denominan con los padres prenicenos, es decir, los que son más antiguos y por algunos pues los menos, entre comillas, los menos contaminados, ¿no? Porque hay toda esta creencia falaz de que después del concilio de Nicea, creo que se me fue el internet o No, ahí se hay por escucha ahí bien. Se alguna cortó un cuestión aquí. segundito nomás, sí. Hay toda esta creencia falsa, pues, Sí. de que antes de Nicea el cristianismo era puro y no había ningún problema y que después de Nicea por el hecho de juntarse con lo que tiene que ver el imperio, los emperadores, el cristianismo ya pasa a Mm. ser otro, ¿no? Esa, ese argumento falso de que la Iglesia Católica empieza ahí porque ahí ya comienzan con la idolatría, ¿no? Que O se sea, son caricaturas corrompe. falsas. Lo que siempre dicen, la Exacto. iglesia se corrompió. Sí.
Son caricaturas. Ah. Hay cosas Entonces, que hay que Renato, tomar en cuenta, pero disculpa no, que, no están así. Sí, ajá, disculpa que te interrumpa. Entonces dijiste padres apostólicos, ¿verdad? Padres apostólicos serían los primeros a identificar, ¿verdad? Y sí. después dijiste los prenicenos, ¿cierto? Para que Los continúe. apologistas, Padres. Claro, en los cuestión Ah, apologistas. padres apologistas. Padres sí. apologistas. Ok. Pero todos estos, o sea, por el hecho de estar antes de Nicea, sean los apostólicos o los apologistas u Claro. otros que no necesariamente cumplieron la función de apologética, como están antes del concilio de Nicea, se los denomina padres perenicenos, y los que vienen después, los Perfecto. padres posnicenos. Entonces, por ahí creo que se me va un poco el internet, pero voy a continuar. Eso vendría a ser los padres de la iglesia, personas que tuvieron un rol en la historia primitiva del cristianismo, que dieron su ejemplo en teología, en obra y en santidad. Hermano Renato, ¿y todos, el conjunto de todos estos padres son padres de la iglesia o hay algunos específicos que se denominan padres de la iglesia? Porque también escuché eso, por eso te preguntaba. Lo que pasa es que la iglesia tiene unos parámetros para medir los que son los padres de la iglesia. Como Ujú. ya dije en un principio, son los que vienen a moldear la iglesia con su ejemplo, con su teología y con su santidad. Pero hay personas que pertenecieron a esta época que o no fueron santos o no fueron ortodoxos o hay algún problema por ahí que no deja que sean como tal unos padres, maestros de la iglesia. Los parámetros vienen a ser primero la ortodoxia, ¿no? Es decir, Sí, que tengan la fe pues de la iglesia, ¿no? Que no sean herejes. Hay ciertos padres que se les denomina padres o que están agrupados en ese lapso, pero a los que no propiamente se les debe llamar padres, que vienen a ser, por ejemplo, Orígenes de Alejandría, Tertuliano y Eusebio de Cesarea. ¿Por qué? Porque ellos en algún momento de su vida se decantaron por la herejía, sea por el montanismo, sea por otro tipo de creencias que ya no se ajustaban con lo que el cristianismo ortodoxo decía, esta es la sana doctrina, ¿no? Igual también, por ejemplo, no sé si han escuchado de la Biblia comentada por los padres de la iglesia. En cualquier librería católica Sí. pueden preguntar. Hay Biblias, ¿no? Que son como tal las que todos tenemos, pero que en los comentarios aparecen los padres de la iglesia diciendo, comentando, ¿no? Cada parte de la Biblia. Hay algunos tomos de estas Biblias que, por ejemplo, incluyen los comentarios de Pelagio. Pelagio era un hereje que venía a decir que las personas se salvan sin la gracia, solamente por sus acciones, ¿no? Sí. Pero ¿por qué sí. incluyen sus escritos en estas Biblias? Porque a pesar de que sea un hereje en algunas otras partes, sí tiene buenas enseñanzas en otras, pero eso no quita que haya sido un hereje en esas partes que ya mencioné, ni tampoco hace que sea un padre de la iglesia. Simplemente hay algunos que los agrupan, pero más propiamente se los debe denominar escritores eclesiásticos, porque no cumplían o con la Mm, ortodoxia o con la santidad, pero no son padres de la iglesia. ya. Hay una Claro, división igual. también, ¿no? Ay, perdón. Sí. ¿Hay una división No. entre padres griegos y latinos? Claro, los ¿Podrías padres aclarar esa? latinos, sí, lo que pasa es que se denomina más que nada en cuestiones geográficas y culturales. Los padres latinos vienen a ser aquellos que van más para el lado de Occidente, el lado que fue más, se podría decir, estandarizado por el cristianismo latino, con el Papa a la cabeza, con las formas romanas.
y que también había tenido más influencia cultural en lo que es la conquista, ¿no? Por parte de los romanos, y los padres griegos también, pero en otro momento de la historia. Por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, Constantinopla pasa a ser la capital del Imperio Romano una vez que es puesta, ¿no?, por el emperador Constantino. Constantinopla ya viene a ser un lugar mucho más oriental. Los padres de los alrededores, y no solo de ahí, sino también de Siria, por ejemplo, ¿no? Y de estas zonas que son más cercanas al lugar donde vivió Jesucristo, no por ese hecho, sino por estar más al oriente y por tener más influencia de la iglesia griega, se los Sí, denomina los padres griegos. Y a los otros, los padres latinos. Eso vendría a ser. buenísimo. Ele, ibas a preguntar algo. No, y yo te interrumpí justo, perdón. Eh, no, solamente que quería puntualizar en la parte de los escritores eclesiásticos que no, o sea, no necesariamente se tiene que dejar de leer las enseñanzas, o sea, de ellos para como que enterarse de qué era lo que decía y qué fue lo que combatieron estos padres, pues cuáles fueron las enseñanzas de ellos que no les permitieron como ser eso determinado por la iglesia como esos padres, pues. Que Pasa mencionaste que, Orígenes, Tertuliano y Eusebio, ¿no? Uh-huh. Eso era lo que pasa que quería tienen un comentar. testimonio muy bueno porque a pesar de que su doctrina no haya sido del todo ortodoxa, tuvieron etapas. Te pongo de ejemplo Claro, a Tertuliano. Tertuliano tuvo una primera etapa donde era muy católico, donde hablaba del primado de Pedro, donde hablaba de muchas cosas. Pero hay un problema, y que también tiene que ver con las primeras herejías, que es esta laxitud por parte del pueblo cristiano, de que muchos se dejaban llevar porque, bueno, entonces ya soy cristiano, ya me bauticé, entonces pues hago con mi vida lo que quiero, ¿no? O no necesariamente eso, sino que el cristianismo cada vez se va acercando más al mundo por la intención de evangelizar, pero también se va contaminando en su parte humana, eso es algo muy natural. El tema claro. es que esto trae problemas, pues, y hubieron muchos que dijeron, a mí no me parece esto. O sea, me parece que ya la gente se está volviendo muy tibia y hace falta más rigorismo. De ahí nacen herejías como el donatismo, en el que se decía que los sacerdotes ya no imparten gracias porque son pecadores, y eso pues es una herejía y está mal porque al final la gracia no la trae la condición de santidad de la persona, sino el oficio que se le ha puesto. Si ya te han puesto si te han impuesto las manos y ya tienes el carisma de ser sacerdote, el oficio de ser sacerdote, eso es algo que viene de Dios. Y si cuando tú vas a oficiar una misa, ahí se va a presentar Cristo en el pan y el vino, es por el poder de Dios, no por otra cosa, no porque tú seas santo, no porque tú seas un buenito. Entonces, esa vendría a ser una herejía, y la otra el pelagianismo que ya acabamos de decir. En el caso de el montanismo, que es más antiguo todavía, que es a donde se pasó Tertuliano, también había todo esto, pero entremezclado por esa virtud, bueno, no podría decir virtud, sino esa moda o modalidad carismática que había en los primeros cristianos, de viene el Espíritu Santo, entonces me comienza a decir cosas y yo hablo en nombre del Espíritu Santo, lo cual no era malo y era algo muy extendido. Incluso hay testimonios de que los primeros cristianos, así como hoy se ve, no sé, en ciertas iglesias carismáticas, hablaban tipo en lenguas y no se les entendía. Pero ¿cuál es el problema? Que llegó un momento de mucho exceso por parte de un líder que se llamaba Montano, con dos Ya. ayudantes de él, que se podría decir, que ya comenzaban a decir cosas en nombre del Espíritu Santo, diciendo, yo soy el Espíritu Santo y digo algo en contra de la Iglesia Católica. Por tanto, Claro.
no podía provenir de algo sano, ¿no? Al menos de algo sano. En lo espiritual ya sería especular mucho. Pero la iglesia tuvo pues que tomar medidas, ¿no? Porque ya están hablando en nuestra contra y además se está adjudicando ser el portavoz oficial del Espíritu Santo, siendo que hay un magisterio a través del cual Jesucristo ha dejado ese carisma, esa capacidad de poder hablar por el Espíritu Santo, pero no por iluminación o por inspiración, así como ellos pretendían, sino por guía, por protección. Entonces, eh, el montanismo partía, o decir yo hablo en nombre del Espíritu Santo, también partía de esa búsqueda de rigorismo, de decir, el fin del mundo está cerca, porque en los primeros años se creía eso, ¿no? Que en cualquier momento iba a llegar Jesucristo en su caballo blanco y tal cosa. Que puede pasar, sí, pero con el tiempo ya se fue abandonando esta idea, porque pues pasaba mucho, ¿no? El tema es que en el tiempo del montanismo se tenía esta idea de manera muy clara y se buscaba así mucho más rigorismo, porque miren, Jesucristo va a llegar y ustedes miren cómo están viviendo. Entonces, por eso es que Tertuliano toma esta decisión de pasarse a esa secta, que se veía mucho más rigorista en ese sentido, ¿no? Más radical, ¿no? Como que buscaban Más, esa radicalidad, claro. pero caían en herejía, lamentablemente. Entonces, Exacto, exacto. Como Qué ese es el bueno. tema. no sabían cómo discernir todas esas cosas, pues sí, una herejía Exacto. total. Eso pasaba con Ok. Tertuliano. Y algo parecido pasa con Orígenes también. Incluso los dos llegan a ser tan al rigor que terminan cortándose los testículos para no pecar, entre Wow, sí. comillas. Wow, hasta dónde se llega, ¿no? Sí, y bueno, en el caso de Eusebio, su obra tiene valor porque es un historiador eclesiástico. De él pues tenemos el primer libro de historia del cristianismo que se puede conseguir, ¿no? Que es Historia Eclesiástica de Eusebio. Entonces pues tiene un valor muy grande para nosotros porque pues vemos lo que sucedía en los primeros concilios con los primeros cristianos. Hay muchas cosas que sobreviven gracias a él, gracias a su mano, ¿no? Habla de personajes los cuales ya no dejan cartas, pero él sí las transcribe en su propio libro. Y por eso, antes de nosotros, pues, leer a los padres de la iglesia, también tenemos que tener una guía, ¿no? No podemos hacerlo simplemente como decir, bueno, yo soy muy inteligente y tengo el Espíritu Santo conmigo. Eso eh, te puede hacer caer en un peligro también, porque no todos tenemos pues esa capacidad que da Dios al magisterio solamente. Por eso ya decía el padre Adrián Fortescue que si no se ha podido hacer una religión, o sea, se refería al sentido de que no se ha podido evitar que hayan herejías o tantas herejías con 73 libros, ahora imagínate si se le ponen todos los tomos de Migne. Los tomos de Migne son las traducciones de los padres de la iglesia, patrología latina, patrología griega. Si le agregas todo eso, pues obviamente van a haber más herejías de personas que vienen a interpretar como quieren a los padres de la iglesia, y es algo que lamentablemente sí se ve. Voy a hacer un Interesante. paréntesis. Sí, está muy interesante. Estuve viendo que el Papa Benedicto en una audiencia, vos que te gusta el Papa Benedicto, ¿no? Entiendo Sí, soy que fan. sos fans. En una audiencia del año 2007 nos habla de Orígenes, ¿no? Y exalta sus virtudes. No sé si la llegaste a leer. Sí, Me pareció interesante, ¿no? Como lo que menciona de Orígenes. Vos dijiste que Orígenes no es padre de la iglesia. Yo pensaba que sí. Yo tenía es que entendido que sí. Sí. lamentablemente Ujú. Orígenes pasó a lo que es el montanismo, ¿no? Pero esas virtudes que tiene no se pueden pasar por alto. Además, él tenía una obra muy grande que se llamaba la Exapla. Era una traducción de la Biblia, o bueno, sí, una traducción con comentario punto por punto desde diversos idiomas. Es decir, él sacaba fuentes bíblicas en un idioma y las comentaba, en otro idioma las comentaba, porque sabes que a veces las comparaciones entre una versión y otra tienen o más o menos contenido, ¿no?
pero esa obra que él tenía pues era una genialidad total. Lamentablemente se perdió. Pero eso no cambia lo demás, ¿no? Lo que sí ha sobrevivido de Orígenes, que hay un comentario bíblico muy extenso y que también pues es muy válido, ¿no? Pero como ya dije, se tiene que tener bastante cuidado al momento de leer a estos escritores eclesiásticos en sus etapas ya heterodoxas. Solamente eso. Pero de que valen, valen. Por eso es que tenemos al Papa Benedicto hablando de él. Y además se le restituye este carácter de validez. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se creía que Orígenes había sido excomulgado, cosa que según las últimas investigaciones pues ya no es así, ¿no? Se sabe, sí, que en su, entre comillas, diócesis, porque en ese tiempo no se le llamaba así, se le había expulsado por enterquecerse en ciertas cosas, pero eso no quiere decir que la iglesia formalmente lo haya excomulgado a él. Sí a sus ideas, pero no a él como persona. Claro. Qué bueno lo que dice el Papa Benedicto, dice que el cambio dice que inició orígenes en la historia de la teología y del pensamiento, dice principalmente en haber fundamentado la teología en la explicación de las escrituras, dice acá, ¿no? Estoy leyendo un pequeño fragmento nada más. Sí, Pero qué justo bueno esto por... que nos estás explicando, Sí, 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 sí. así es, Poder hermano. rescatar Sí, aquellas yo no cosas sé. que sí son buenas, ¿no? Yo no Claro. Él sabía ibas a la decir algo. diferencia entre, sí, no sabía la diferencia si Orígenes fue, o sea, no sabía esa diferencia entre, yo sí había escuchado que había sido, o sea, no sé si lo escuché de un protestante o de un, no sé, me imagino que fue de un protestante en algún video de estos de debates que había como que asegurado que fue excomulgado y creo que le explicaban que no y él decía que sí, algo así, pero Sí, es ahora verdad, yo que tú también lo lo escuché. explicas, me queda como más claro, pues una cosa es la idea de que él tuvo o su, cómo se fue deformando su, aunque en un principio tuvo un buen desarrollo, pues después se fue como deformando y eso es lo que la Así es. iglesia rechaza, ¿no? Es lo que estoy entendiendo, más no a la persona, ¿sí? Es Así así es. lo que tú no. Okay. Y en el caso de Pelagio, ¿es así igual? ¿O ya, o sí fue Lo distinto? que pasa es que Pelagio sí fue excomulgado, o sí fue, como te digo, eh, sí fue rechazado como persona. Ok. Sí, o sea, el ser un heresiarca, que era el líder de un movimiento. Creo que se me cortó por ahí. Ujú. Pelagio era el líder de un movimiento que ya se oponía a la doctrina ortodoxa y basaba pues gran parte de sus energías en eso, en oponerse a la sana doctrina de la Iglesia Católica. Ya no es solamente criticar a la Iglesia y hablar mal de ella, sino a través del error poder conducir a la perdición de las almas. Entonces, eso sí Claro. ya es una herejía mucho más grave. Y aparte no sé si voy a decir algo correcto, pero como permanecer en ese error obstinadamente también, una actitud de postura no obstinada, ¿no? En el error también. Claro, porque hubieron Mm. debates, hubieron cartas en las que se le dijo, mira, o sea, estás equivocado, retráctate, y no lo hizo. Ya. Y No, buenísimo. Mm. una pregunta clave que por ahí muchos católicos y protestantes, más protestantes que católicos, por ahí se pueden llegar a preguntar. Eh, ¿Entendemos que los santos padres de la Iglesia son infalibles o no son infalibles en sus escritos? Los que son considerados padres de la Iglesia, ¿no? Santos padres No, de la Iglesia. ¿Cómo podemos entender esa parte, ese concepto de infalibilidad en ellos? lo que pasa es que, a ver, la infalibilidad, si es que se quiere hablar con un protestante, hay que partir de un lenguaje ecuménico, ¿no? Ujú. ¿Por qué?
porque la comprensión teológica que tiene un protestante es diferente a la que yo tengo. Él entiende el cristianismo como algo distinto a lo que yo entiendo el cristianismo. Y por palabras parecidas o iguales, los conceptos que vamos a tener son distintos. Si yo hablo de justificación, yo voy a entender transformación, santificación y declaración. El protestante va a entender intercambio formal solamente, intercambio forense. Si yo hablo de gracia, el protestante va a entender una cosa, yo voy a entender otra. Si yo hablo de fe, el protestante va a entender una cosa, yo voy a entender otra. Entonces, en el caso de infalibilidad, para explicarle a un protestante y también a un católico que recién está entrando en esto, hay que entender eso. Ningún ser humano es infalible, ninguno. Solamente Dios es infalible. Pero Dios nos hace llegar su infalibilidad para conocer la verdad. ¿A través de qué? O sea, obviamente, aquella persona que tiene un contacto directo y que nos ha sido dejado por pedido de Jesucristo, por envío del Padre, es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo nos hace llegar su infalibilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de conocer la verdad. Yo puedo llegar a conocer la verdad infaliblemente, pero no por mí, sino por Dios. Dios es el único infalible. Seguimos con esto. ¿A quién le hace llegar Dios esa verdad? A la iglesia, obviamente. Con todo esto que acabamos de hablar de los herejes, ¿a los herejes les llegó la infalibilidad? No, para nada. No. Después del Está más siglo que V, claro. voy a poner de ejemplo, después del siglo V hay un padre de la iglesia que se llama San Vicente de Lérins. Él hace un escrito que se llama El Comunitorio, después de darse el concilio de Éfeso, donde se declara a la Virgen María Madre de Dios. Aquí San Vicente de Lérins hace un recuento histórico muy interesante, donde dice, todos los herejes se han amparado en las Escrituras. Todos. Todos dicen, yo he leído en las Escrituras esto, yo he leído en las Escrituras esto otro. Entonces San Vicente de Lérins, en otra parte de su mismo comunitorio que tiene 20 y pico capítulos, les recomiendo que lo lean porque es corto, pero es muy bueno. Él mismo dice, si la Escritura es y contiene todo lo que se necesita para la salvación, etc., ¿por qué no se le puede llegar a entender? O bueno, esas no son sus palabras, pero el sentido al que va es ¿por qué no se le entiende? ¿Y por qué hay tanto hereje? Porque se necesita del magisterio. O mejor dicho, para encontrar el sentido de la iglesia, para eso está el magisterio. Debemos ampararnos en lo que dice la tradición y en lo que enseña el magisterio, ¿no? Entonces esto ya es así. Si todos los herejes desde un principio se han amparado en las Escrituras y se han equivocado, ¿qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo no les ha llegado a ellos directamente. ¿Qué es lo que dice San Vicente de Lérins? El magisterio es el que tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace llegar la verdad al magisterio. ¿Y por qué solamente al magisterio? ¿Y por qué no a mí si yo también tengo derecho? No, no se trata de un derecho. Se trata de que Dios ha querido que sea así. ¿Por qué? Porque magisterio viene de enseñar. Si ellos son los que tienen esa función de enseñar y guiar, justamente a ellos es a quienes Dios les hace llegar sus verdades infalibles. Entonces, la iglesia es infalible porque el Espíritu Santo le hace llegar la verdad a su magisterio. Ahora, a veces pueden haber problemas de que no se entienden entre el mismo magisterio. ¿A qué se recurre? A un concilio ecuménico, donde todas las autoridades se reúnen y deliberan, así como los apóstoles en Hechos capítulo 15, ¿no? Al final, ¿qué dicen? Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien tal cosa. ¿Por qué? Porque ellos entendían que en su compañía del Espíritu Santo, la deliberación a la que ellos iban a llegar iba a ser esa verdad infalible que el Espíritu Santo les estaba comunicando, a la que él mismo los estaba llevando. ¿Y qué pasa si no necesariamente un concilio o el cristianismo en general no se pone de acuerdo? Que tiene que haber una autoridad superior que viene a ser el Papa. Entonces, aquí ya tocamos lo que es la infalibilidad papal. ¿Qué pasa? Que cuando el Papa va a enseñar como maestro, como la última instancia en un tema, él no se va a equivocar.
porque es la última instancia. No quiere decir que él, en su virtud de ser humano y de ser muy inteligente y de saber mucho y de estar en lo más alto humanamente hablando, no se va a equivocar, sino que el Espíritu Santo le hace llegar su verdad infaliblemente a él como última instancia. Eso es lo que nosotros entendemos como infalibilidad papal. Ahora, los padres de la iglesia son infalibles, no porque ellos como tal no necesariamente son el magisterio que se ha reunido para deliberar una doctrina como tal. Pero, ¿cómo podemos encontrar infalibilidad en los padres de la iglesia? Cuando la iglesia, para determinar una verdad, se ampara en las enseñanzas de los padres de la iglesia. Por ejemplo, lo que yo te estoy diciendo en este momento es correcto. La verdad que yo comparto contigo puede ser infalible, pero no porque yo sea infalible, sino porque estoy comunicando una verdad que la iglesia me ha enseñado que es infalible. Del mismo modo, los padres de la iglesia pueden hablar correctamente y transmitir infalibilidad, pero no quiere decir que ellos mismos son infalibles, tampoco. Entonces, nosotros como católicos no entendemos que ningún ser humano sea infalible. Sin embargo, hay instancias en la que el magisterio llega a ser infalible en el sentido de que el Espíritu Santo le hace llegar esa infalibilidad. Qué bueno que está lo que nos estás explicando, qué claridad. Yo pensaba, por ejemplo, ¿no? O sea, un padre de la iglesia por sí mismo solo no es infalible, pero en comunión con los otros obispos, como explicaste recién, en el contexto de un concilio, ¿cómo sería la palabra? Un concilio, ¿no? Digo bien. Claro. Ahí sí está el magisterio presente. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, las cartas de San Ignacio de Antioquía, ¿no? Al transmitir lo que él recibió de los apóstoles. Él era discípulo del apóstol Juan, ¿digo bien? Bueno, eh, contiene esa infalibilidad en cuanto a lo que recibió. ¿Me equivoco en lo que digo? ¿Me podrías corregir? ¿O está bien lo que digo? Apóstol de Juan, perdón, discípulo de Juan y sucesor de San Pedro también, porque esa es una de las cátedras de San Pedro. Sin embargo, hay que aclarar, la principal es la de Roma, porque ahí pues fue donde San Pedro fue martirizado, ¿no? Ahora, si me preguntas si San Ignacio de Antioquía era infalible en ese sentido, pues tampoco, o sea, cumple con la misma condición de los otros padres. Sin embargo, él estaba transmitiendo algo que sí es infalible, que es la tradición, ¿no? La tradición dejada por los apóstoles. Entonces, pues, en sus escritos tú vas a ver testimonio de los apóstoles, pero también guía del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? La tradición no se reduce a lo transmitido en boca a boca. Esa es parte de la tradición, pero no se reduce a solamente eso. Tradición viene del verbo tradere, que quiere decir entregar. Eh, a mí me parece muy bonito esto. Hay una parte cuando Jesús se dice, pues, ¿no? Que entregó el Espíritu ahí en la cruz. La palabra que la Biblia usa para entregó es tradere. Y de allí nosotros podemos sacar que la tradición es aquello que Jesucristo nos entrega con, con su espíritu, ¿no? Él nos ha entregado la tradición. Y eso no se reduce solamente a lo que los apóstoles recopilaron en memorias y pusieron en la Biblia, o a lo que aprendieron de boca a boca, sino a esa verdad que ellos iban transmitiendo, tal vez ni siquiera pensándolo, ni siquiera hablándolo, pero sí a través del Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, ¿no? El título Madre de Dios. En ese primer siglo no se lo podría haber pensado porque no había necesidad de llegar a ese tema. Sin embargo, era una verdad que ya estaba ahí desde un principio y que estaba siendo transmitida por ese Espíritu Santo. No había necesidad de que ellos piensen en eso o que se pongan a, no sé, a debatir sobre eso. Simplemente es una verdad que estaba ahí desde el principio. También hay que entender esto, ¿no? Y eso sí es infalible, ¿por qué? Porque es una verdad dejada por Cristo, transmitida por el Espíritu Santo. Esa sería la cuestión de por qué es infalible. Pero no es que San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, con el tema de los obispados o cómo se entendía la jerarquía de la iglesia, de cuando dice
donde está la iglesia, perdón, donde está el obispo, allí está Jesucristo, ¿no? O allí está la iglesia católica. Sí, esa famosa frase controvertida que muchos la usan para decir la iglesia invisible, ¿no? Algunos protestantes te dicen católica, no, Sí. pero universal, bueno, la iglesia invisible, el concepto que tienen ellos de iglesia invisible. Sí, creo que podríamos profundizar un poco más adelante lo que es la comprensión protestante de eso. Pero el tema es ese, ¿no? Creo que ahí quedó respondida tu pregunta sobre San Ignacio, o quedó algo que dejé en el aire, tal vez. No, yo pensaba, te preguntaba esto puntualmente, y ahora después que termino yo le dejo lugar a él para que pregunte algo. Porque hay muchas personas que dicen, de pronto uno les da la referencia, a mí me ha pasado de encontrarme con hermanos, eh, que yo les decía que lean las cartas de San Ignacio porque ahí van a comprobar cuál era la fe de la iglesia primitiva, que creían en la Eucaristía, que creían en la comunión con el obispo. eh, bueno, un montón de verdades, ¿no? Obviamente que nos revela San Ignacio de Antioquía, donde nos revela qué es lo que creían realmente, pero ellos te argumentan que eso no es infalible, ¿no? Que por qué creer en San Ignacio de Antioquía. A lo Claro, que a lo que yo respondo y digo, bueno, hermanos, pero a ver, quiero que me entiendas. ¿Cómo no creerle a un discípulo de San Juan? ¿No va a tener mucho más credibilidad que cualquier pastor que surja hoy y me diga que él es, no sé, el que tuvo una revelación del Espíritu Santo? ¿No? O sea, me parece mucho más eh, creíble, ¿no? Por decirlo de alguna manera, expresándolo con palabras más coloquiales, ¿no? Me parece que le tenemos que dar un grado de credibilidad a quien fue discípulo de San Juan, a quien fue testigo de un montón de cosas, ¿no? Y que recibió la enseñanza directamente de los apóstoles. Eh, por eso te preguntaba eso puntualmente de la infalibilidad y cómo podrías explicarnos y lo dejaste súper claro. claro, la infalibilidad Mm. corre por ahí, pero el problema es que el protestante no te va a aceptar algo eh, que no sea en las escrituras, porque ellos dicen la escritura es el testimonio más seguro, pero más seguro en el sentido de que la mentalidad, o sea, a ver, creo que si alguien que es protestante escucha esto, tal vez me voy a ganar un enemigo más, pero la mentalidad protestante parte de la sospecha. La mentalidad protestante parte de la sospecha, de decir, a mí nadie me va a enseñar porque en el fondo yo sospecho de que el otro tiene una mala intención conmigo, o la intención que tenga, por muy buena que sea, tiene una mala fuente o procede de algo malo. Entonces yo tengo que sospechar de lo que me digan. ¿Por qué? Porque pues durante siglos ellos creen que la iglesia les ha enseñado mentiras, creen que la iglesia pues ha sido corrupta, etcétera, etcétera. Entonces por eso siempre van a sospechar de eso. ¿Y qué es lo más seguro que yo tengo? Sino este libro que yo tengo en mi casa y que lo puedo leer yo solito y nadie me va a decir cómo lo tengo que entender. Claro, Entonces es por eso que voy a confiar más en la escritura. Es por eso que yo digo, es la fuente más confiable. ¿Por qué? Porque nadie me va a obligar a cómo yo tengo que entenderla en mi contexto de ser protestante, ¿no? Pero lo que yo te acabo de decir es, Dios es infalible. Fuera de la Biblia, Dios tiene poder. No está limitado por las páginas que tiene la Biblia. Y Él va a seguir transmitiendo sus verdades y va a seguir guiando a sus iglesias a la verdad a costa de eso, independientemente de si se usa la Biblia o no. claro, Dios está Ojo, hay por que decir esto, encima de... Sí, 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 sí. Que está todas las bueno eso que estás verdades se diciendo. pueden escuchar en la Biblia, pero eso no quiere decir que Dios no pueda actuar fuera de ella, porque Él tiene ese poder, Él es el autor, ¿sí? Entonces, eh, la tradición en el sentido en el que te lo acabo de decir, todo lo que el Espíritu Santo comunica a su iglesia a través de los siglos, es parte de esa revelación también. ¿Cómo reconocerla? A través del magisterio. El magisterio es el único que puede decir esto es lo infalible que se ha transmitido a través de los siglos. Puede ser que el Espíritu Santo, por ejemplo, en algún momento haya dicho, como dice en una parte de Timoteo, ¿no? Perdón, de las cartas de San Pablo en general, que los obispos se casen,
¿no? Que sean casados una sola vez, etcétera, etcétera. Ujú. Lo cual Casadas con una decía sola mujer, sí, que en ese tiempo disciplinarmente los obispos se casaban. Pero eso no quiere decir que en algún otro momento eso se pueda cambiar. Y el Espíritu Santo va guiando a la iglesia por su sabiduría para que los obispos o los sacerdotes en general ya no se casen por disciplina y para que la cosa se dé mejor. Eso claro, también puede ser guía del Espíritu Santo en ese sentido, pero no es necesariamente una enseñanza dogmática infalible, algo que no se puede mover, ¿no? ¿Quién puede exacto. distinguir una cosa de la otra? El magisterio mismo, porque el Espíritu Santo le va a hacer saber al magisterio que es lo que no quiere que se mueva y que es una verdad de fe infalible. Qué bueno, qué bien explicado. ¿Le querías decir algo? Sí, estaba escuchando todo y estaba haciendo, estaba, no sé, estaba meditando todo aquí, Renato, porque yo me pongo a pensar lo siguiente, ¿sabes? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, yo tengo que subir al Padre, pero tengo que irme para dejarles a ustedes, para que venga el Paráclito, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Y este Paráclito está en la iglesia. Y, y a veces, no sé por qué, ya que estamos, no solamente porque sean los protestantes, creo que también los católicos, no entendemos esa acción sobrenatural o no entendemos bien estas palabras de Jesús, ¿no? De que Él nos ha dejado este paráclito, este consolador, este abogado, y Él actúa siempre en la iglesia, no se limita, porque yo también he escuchado, no, es que la no sé, no es que lo he escuchado o pienso, no sé si lo he escuchado o lo pienso yo, como que se limita, como tú dices, la acción del Espíritu Santo nada más a lo que está escrito en la Biblia y, no sé, es como que si no se viera esa acción sobrenatural cuando se habla de esta infalibilidad, que no es algo humano, porque como personas no tenemos esa condición, sino es algo sobrenatural, y es que como que cuesta entenderlo, no es que nadie lo entienda, sino que cuesta entenderlo. Y esto me lleva a preguntar también, cuando las personas leen estos escritos, cuando las personas leen estos escritos, puede ser que se vuelvan un poco más racionalistas en el sentido de la fe. ¿Cómo lo ves tú? Porque también sé que muchas personas se hacen conversas a través de estos escritos, pero también puede ser que si no saben eh, guiarse bien por el magisterio, también pueden, no sé, como que volverse un poco más racionalistas. No sé, ¿cómo lo ves tú? O estoy diciendo algo aquí errado, no sé. Porque sí veo que hay personas, por ejemplo, que leen a San Agustín, por ejemplo. Me ha tocado interactuar con personas que leen a San Agustín. Entonces dicen, es que San Agustín dijo tal cosa. Pero ya al decirlo San Agustín, es como que si, bueno, San Agustín, si el magisterio dice, pero San Agustín dijo otra cosa, entonces lo que ellos ven fue lo que dijo San Agustín. No sé, es como algo raro. Como que no supieran diferenciar, ok, sí, San Agustín también es un padre de la iglesia, ¿verdad? Sí, Renato, o estoy equivocada, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, supongamos, San Agustín dijo, no sé, no recuerdo algo que me hayan dicho sí sobre San Agustín, que San Agustín no está de acuerdo con un dogma mariano, X, no recuerdo ahorita. Entonces, como San Agustín no estuvo de acuerdo, el magisterio está mintiendo, algo así. Es que es como si no entendieran ese desarrollo y esa acción sobrenatural del Espíritu Santo que ha tenido, y que la iglesia no es que se inventa las cosas.
Es que hay algo sobrenatural allí que hace que haya esta verdad dejada por Cristo. No sé qué me puedes decir de eso. En San Agustín, a ver si lo ponemos como ejemplo, ¿no? Creo que eso de no entender ese aspecto sobrenatural del magisterio queda claro en lo que acabamos de decir sobre la sospecha, ¿no? De el proceder del protestantismo como tal. No es por tirarles piedras, pero es que es la naturaleza de ser. Por eso es que es su razón de ser, perdón. Por eso es que la denominación que se les pone desde Espira, desde la reunión de Espira, es protestantes. ¿Por qué? Porque protestan, ¿no? ¿Pero de qué protestan? ¿O a quién le protestan? A la Iglesia Católica. Desde sus inicios. Entonces, ellos tienen pues ese sesgo, ¿no? Si históricamente han nacido de ahí y hasta ahora siguen ahí, es porque por varias razones ellos siempre van a estar protestando sobre todo lo que diga la Iglesia, porque le tienen sospecha, porque históricamente para ellos la Iglesia Católica ha sido el otro, al que tienen que combatir, al que tienen que atacar. Y eso no ha terminado, ¿no? Y pues el magisterio que ellos pueden llegar a tener, ellos mismos lo van a decir, no es infalible. No es como la Biblia, que es segura en el sentido de que ya dijimos, ¿no? Que puede ser un poco caricaturizado, pero es la verdad. Ahora, si ponen de ejemplo muchos a San Agustín, de que no creía en ciertos dogmas de la iglesia, es algo tan anacrónico como decir, a ver, ¿por qué San Pedro no se ponía un anillo del pescador? A ver, ¿por qué San Pedro no se ponía una capa roja, así como se ponían los papas medievales? ¿Y por qué no se ponía una tiara con 3 coronas? A ver, ¿por qué? Claro. Obviamente porque es algo que no corresponde al momento. Ahora, lo que yo ya le decía a María, ¿no? La tradición infalible de la iglesia, las verdades de fe de la iglesia, no estuvieron ahí desde un principio en la conciencia de los cristianos, pero sí en esa transmisión espiritual. La verdad siempre ha sido la verdad, pero no ha habido necesidad de aclarar muchas cosas desde un principio porque no había necesidad en debates, porque no había nadie que lo ponga en duda, ¿no? Entonces, Claro. es algo obvio y algo lógico. Como San Agustín, por ejemplo, ¿no? Mucho se habla de San Agustín y la Inmaculada Concepción, por ejemplo, de que San Agustín no creía en la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, ¿qué es? Que la Virgen María fue preservada del pecado original en el momento de su concepción, ¿verdad? Nosotros entendemos que la persona espiritualmente comienza a existir en el momento de su concepción. Por eso es que pues, la Virgen María fue preservada también en ese momento del pecado original. Entonces, ¿cómo San Agustín va a ir tan lejos en esa comprensión si en el tiempo de San Agustín recién se estaba debatiendo lo que era el pecado original, lo que era la gracia? Es anacrónico, ¿no? O sea, este ejemplo que te pongo de la tiara de San Pedro con 3 coronas es algo un poco más físico, más cultural. Pero en el sentido teológico, ¿cómo San Agustín va a hacer una exposición clara y extensa sobre lo que es la Inmaculada Concepción si él todavía estaba trayendo a la mesa, incluso él mismo, estaba trayendo a la mesa de la manera más extensa posible para su momento, lo que era el pecado original? Si recién el cristianismo estaba terminando de entender qué es el pecado original, entonces, ¿cómo se va a saber si María era inmaculada o no? Si eso todavía, o sea, intelectualmente, teológicamente, no se había llegado hasta ese punto, ¿no? Pero San Agustín habla acerca de que la Virgen María nunca pecó, acerca de que la Virgen María era pura. Tal vez no decía Sí, la palabra Inmaculada Concepción, ni llegaba a decir que ella fue preservada del pecado original, pero justo por lo que te acabo de decir, sería anacrónico, sería como un viajar al futuro de San Agustín, ¿no? De decir, oh, mire, me voy hasta un momento en el que correcto. la Iglesia ha debatido todas estas cosas y luego me voy al pasado y traigo. No, no es así. En ese momento la necesidad era aclarar qué es el pecado original. Creo que eso podría responder algunas Correcto. cosas.
Por otro lado, también decir San Agustín no era infalible, tuvo algunos excesos en su doctrina, por ejemplo, en el tema de lo que viene a ser la predestinación. Eso la Iglesia ya no lo toma como magisterio, ¿no? Que es el encargado, pues, de destilar lo correcto y qué es lo que no es correcto. Y creo que más que nada es eso, ¿no? San Agustín es un padre de la Iglesia de los más grandes, en el sentido de la gracia, en el sentido eclesiológico incluso, con su Ciudad de Dios, que después incluso el Papa Benedicto XVI hace una tesis sobre eso. Sí. Pero eso no tampoco hace a San Agustín un papa en la historia al que nadie puede rebatir, ¿no? Y creo que por ahí va la respuesta. No sé si tienes alguna pregunta más Sí, sobre eso. sí, sí. No, me Porque quedo. está bueno esto que Excelente. comentás, porque es la iglesia, qué bueno esto que comentaste, es la iglesia la que define si esa doctrina de tal o cual padre de la iglesia es sana doctrina, ¿no? Es, es la iglesia la que destila, dijiste la palabra destilar, me gustó mucho. Es la iglesia la que va a discernir si lo que dijo San Agustín en cual o tal Exacto. contexto está en Sí, conformidad con la sana doctrina, ¿no? Con lo que Jesucristo nos ha dejado. sí, Me pareció muy buena esa aclaración. por eso me gusta usar la palabra destilar, porque a veces se entiende, por ejemplo, cuando se habla del canon, ¿no? Y se dice que la Iglesia Católica fue la que creó el canon. Ya. ¿Eso quiere decir que en ese momento los libros de la Biblia llegaron a ser infalibles? No, sino que la Iglesia estaba discerniendo una verdad que ya había estado desde un principio por el Espíritu Santo. Entonces está destilando, está discerniendo lo que es verdad y lo que no, pero no quiere decir que a partir de ese momento esas cosas sean verdad. Ahora, San Agustín deja un legado teológico, como ya dije, en la iglesia, que viene a traer movimientos y organizaciones, los agustinos. ¿Y qué pasa? Que la iglesia va desarrollando lo que coge de San Agustín hasta llegar a verdades más altas. Pero cuando llega a la edad protestante, se me corta un poco. Cuando llega la Reforma Protestante, hay autores, Lutero, Calvino entre ellos, que van a leer a los padres de la iglesia. ¿Para qué? Para buscar en ellos, así como lo hacen con las escrituras, para buscar en ellos algo que le dé la contra a la iglesia. ¿No? No necesariamente así, puede ser que hayan tenido la mejor intención, pero no eran el magisterio. Entonces, no tenían ese carisma, pues, ¿no? Y toman a San Agustín, algunos se agarran de sus excesos, algunos le quitan ese avance sobre la teología agustina que ya había tenido la Iglesia Católica y comienzan a hacer la suya propia. ¿Por qué? Porque pues la Iglesia Católica por alguna razón tiene que estar equivocada, ¿no? No por las puras nos hemos separado de ella en su razonamiento. Y comienzan a hacer su propia Claro. teología agustina. Por eso es que hoy por hoy también puedes ver a muchos protestantes en las redes haciendo clases sobre el pensamiento de San Agustín, o calvinistas diciendo San Agustín está con nosotros. Es una frase de Juan Calvino que decía Agustín está con nosotros en esto y lo otro. ¿Por qué? Porque lo entendían a su manera y llegaban a sus propias conclusiones fuera del magisterio. Eso también creo que es importante aclararlo, ¿no? Sí, sí, A sí, su conveniencia. la famosa libre interpretación, ¿no? Que nos ha llevado a tantos Hasta con los errores y tantos. Sí, hasta con los padres de la iglesia. Pero también, Renato, encontramos hermanos y personas que buscando con afán y con sinceridad la verdad, ¿no? Han buscado y tal vez han recorrido un camino de estar en el protestantismo o alejados de la iglesia, no necesariamente siendo protestantes, también siendo católicos que no conocen su fe, y han descubierto en la lectura de los padres de la iglesia un tesoro muy grande que los ha, bueno, en el caso de muchos hermanos separados, los trajo a la fe católica, ¿no? Y en el caso de católicos que por ahí eran tibios o no conocían su fe, de encenderse, ¿no? En la fe de nuestro Señor. Mi pregunta es,
¿qué encontraron en esos escritos, fundamentalmente, que los llevó a la fe? Porque muchos hablan, por ejemplo, de la Eucaristía, ¿no? Como el tesoro más grande que han encontrado en los padres de la Iglesia, el haber descubierto la Eucaristía. ¿Qué podrías decirnos con respecto a eso? Mira, primero, cualquier acercamiento a la verdad es por gracia. Cualquier acercamiento a la verdad es por gracia. La verdad es no el estandarte, sino aquello que enseña la Iglesia Católica. Y si te das cuenta, mientras más alejados de las enseñanzas católicas uno es más escéptico, más ateo, etcétera, etcétera. Hay niveles, ¿no? Entonces, todo acercamiento a la verdad proviene de la gracia. ¿Por qué? Porque la verdad misma es la fuente de la gracia. Es así, es como una frase que se popularizó mucho de San Ambrosio, en la que él le decía, ¿no?, a San Agustín: no es el hombre el que tiene que encontrar la verdad, sino la verdad la que encuentra el hombre. Y el hombre tiene que dejarse encontrar por ella, porque la verdad no es un pensamiento filosófico ni algo abstracto, sino una persona que es Jesucristo. Entonces, parte de ahí, ¿no? Entonces uno tiene muchas veces cosas en el corazón, heridas que le hace falta sanar, que le hacen rechazar esos impulsos que Dios le está poniendo. Me siento atraído por el catolicismo, pero, no sé, me siento muy cómodo todavía en mi vida. Incluso San Agustín también pasó por eso en algún momento, ¿no? Él tenía Es cierto. mucha debilidad en el tema sexual, le decía: Dios, dame gracia, dame castidad, pero todavía no, le decía, ¿no? Entonces, esa es una muestra de esa resistencia que uno mismo puede poner en algún momento. Pero Dios siempre va guiando a las personas, ¿no? Entonces, si nosotros cooperamos con nuestra voluntad, y lo único que tenemos que hacer es, así como la Virgen María, decir sí, y vamos a ser cubiertos por esa gracia, ¿no? Y vamos a ir caminando en eso y todo. Entonces, en el caso de los padres de la Iglesia, cierto que muchos protestantes han encontrado ahí una guía que les ha puesto el Espíritu Santo para darse cuenta de las cosas. Porque no es que yo me voy a leer a los padres de la Iglesia con con mala intención o con la intención sesgada de encontrar seleccionado aquello que le da la contra a lo que cree el catolicismo, sino quiero encontrar la verdad que ellos también me pueden transmitir con un corazón sincero. Yo siento ese impulso del Espíritu Santo, pero no es solamente sentimiento, sino es un amor a Cristo el que me está llevando a esto, ¿no? Entonces yo comienzo a leer a los padres de la Iglesia y encuentro cosas. Entonces, si ya tenemos claro que toda conversión es por gracia, ya podemos pasar a discutir las cosas en un sentido más humano, entre comillas, ¿no? Muchos protestantes a veces se sienten incómodos porque no hay unidad en el protestantismo como tal, en el sentido de que no encuentran una historicidad, ¿no? Hubo un apologista protestante hace un tiempo que luego se arrepintió, pero estaba por cambiarse a la ortodoxia porque tuvo un momento de lucidez y dijo: no, la verdad tiene que ser una sola, tiene que ser histórica y tiene que ser creída, pues, en todas partes, ¿no? Y es eso, o sea, es el espíritu el que va tocando a la persona y haciéndole darse cuenta de cosas que corresponden al sentido común. Si yo me voy a ir a la iglesia que Jesucristo fundó, obviamente tengo que encontrar un nexo histórico. Y eso es lo que muchos protestantes han buscado, ¿no? En los padres de la iglesia, en la historia de la iglesia como tal, y etc. Entonces es así como ellos van a los padres y dicen: mira, pero aquí me dice la palabra de Eucaristía. Mira, pero aquí dice que Cristo está presente en el pan y el vino. Aquí me dice que la Virgen María es la nueva Eva. Me dice que la Virgen María es la Madre de Dios.
Aquí me dice que, bueno, los primeros cristianos ya creían muchas cosas que hoy solamente encuentro en la Iglesia Católica. Entonces es así como la gracia les va haciendo encontrar en los padres de la Iglesia la verdad y los va impulsando a encontrarla en el Santísimo Sacramento que está en las iglesias católicas. Qué bonito, ¿no? Porque cuando realmente la persona busca de corazón la verdad, pero con toda sinceridad, es como decís vos, ¿no? Lo que decía San Ambrosio, la verdad te termina encontrando, ¿no? Y por ahí preguntarnos si realmente los que están escuchando esta grabación, si realmente, si estás buscando la verdad y si de corazón estás buscando la verdad. O estás poniendo por delante un montón de argumentos humanos, ¿no? Y de excusas, como nos dijo nuestro hermano Renato, ¿no? Para no salir de tu vida, ¿no? De esa situación tal vez en que estés enclaustrado, ¿no? Y Dios te pide un cambio. Y yo creo que nos damos cuenta, todos atravesamos ese proceso de la conversión, en donde sentimos que el Espíritu Santo nos ha pedido ese cambio profundo, ¿no? De romper con un montón de cosas que nos estaban haciendo daño y nos alejaban del Señor. Y está bueno que te des la oportunidad de realmente decir, bueno, Señor, tira abajo todas mis estructuras y bueno, y que te permita el Señor y que te ayude con su gracia, como nos dice Renato, a encontrar de verdad la verdad, ¿no? De todo corazón. Ojalá que los que estén escuchando y que estén en esa búsqueda puedan encontrar esa verdad. Evelyn, no sé si... Ah, bueno, justo apagó el micrófono. Pensé que quería preguntar algo. La verdad que es muy lindo este tema. Está para una segunda parte, Renato, ¿eh? Sí ¿Te quiero, animás pero a es una segunda? que cuando apago la cámara, es que tengo un malestar en la nariz horrible. Ah, tranquila, mi amor, no, no pasa nada. ¿Querés preguntarle algo a Renato? ¿Podés? Así, aunque sea. Bueno, creo que nos ha aclarado bastante, por lo menos a mí, o sea, me ha nutrido mucho la charla, porque, bueno, siempre colocar esta parte de, ¿sabes? Como que ser dócil a estas inspiraciones del Espíritu Santo cuando vamos a buscar esta verdad, ¿no? Porque, y espiritualmente te cambia, no es solamente algo, ¿sabes? Como algo histórico, así, como que, bueno, vamos a conocer a los padres de la iglesia, ¿no? Hay algo ahí espiritual también, hay algo que te mueve, como algo que te hace más desear la conversión. Vas descubriendo cosas que no sabías, porque, por ejemplo, en la parte de los católicos, no todos los católicos conocemos a los padres de la iglesia en detalle, ni sabemos cuál es cuál o cuál combatió qué cosa. Y en la medida de que se va descubriendo tantas cosas, te vas enterando de muchas cosas, espiritualmente te cambia y te hace, te hace disfrutar más tu catolicismo, te hace sentir más identificado con tu iglesia, te da sentido de pertenencia, te da este, más, más cercanía con Cristo, ¿no? O sea, maravilloso. A mí me parece muy bonito todo lo que ha dicho Renato, de verdad. Y lo de la parte de la gracia me parece maravilloso, que no es por nuestras propias fuerzas que pasan esos cambios, que ocurren esos cambios y que te llevan a conocer tantas otras cosas de la iglesia, sino es algo que de verdad viene inspirado por Dios, ¿no? Viene Eso me traído parece por muy Dios. hermoso. Sí. Y la cosa es no poner esa resistencia, pues, ¿no? Y, o sea, a ver, creo que una de las enseñanzas también importantes sobre esto es que pueden haber muchos debates acerca de si tenemos que poner esfuerzo o no en nuestra vida, pero San Pablo dice, cuiden de su salvación con temor y temblor. Y eso nos demuestra que aunque todo es por gracia, Dios no nos deja a un lado como espectadores, sino que nosotros ponemos de nuestra voluntad también. ¿Cómo se encuentra esa Claro, voluntad de Dios que está en todas las cosas y también nuestra libertad? Es un misterio, pero nuestro trabajo es buscar la santidad. Nada más. así es. Así
Sí, Qué lindo todo esto que estás comentando. Y por ejemplo, una persona que dice, uy, qué interesante, ¿no? Nunca había escuchado esto de los padres de la iglesia, o quiero buscar, quiero empezar a leer quiero ir a los escritos originales, un ejemplo, alguien que esté escuchando, ¿no? Y que esté buscando la verdad. ¿Por dónde tendría que empezar? ¿Qué le Mm, Yo dirías, creo que, Renato? yo creo que sería bueno que empiece con en la editorial Verbo Divino, tiene una colección de padres de la iglesia. Empezar por los padres apostólicos, por supuesto, pero tampoco hay que dejar de lado lo que viene a ser pues la escritura, ¿no? Una vez que ya se termina con la escritura, pasar a los padres de la iglesia, ¿no? Ir de a pocos, pero también con una guía. ¿Por qué digo esta colección de padres? Porque viene con comentarios también, ¿no? Que aclaran muchas cosas. Porque si yo solamente me voy a leer a los padres y de ahí voy a sacar conclusiones, pues voy a tener un problema, ¿no? Porque los padres no son infalibles y hay cosas que si en la Biblia son difíciles de entender, en los padres de la iglesia que se basan en la misma Biblia, también voy a tener que necesitar, perdón, voy a necesitar una guía también por parte del magisterio. Siempre tratar de vivir en gracia y ahí buscar en los padres de la iglesia. Hay libros muy buenos que sirven como guía también de los padres. Si se desea también, y se está en la posibilidad porque no son libros tan fáciles de conseguir, las Biblias comentadas por los padres de la iglesia. De esa manera yo estoy alimentando mi espiritualidad a través de la escritura, pero me complemento y me nutro mucho mejor con los, con los comentarios autorizados de los padres de la iglesia, ¿no? Que ya están ahí por tema y por lo que tengo que aprender. sí, ya está como más filtrado, más decantado todo lo que corresponde a los padres en esta Biblia, ¿no? Así es, sí, Sí, justamente. A Qué ver, lindo, hermana, qué lindo. muy bueno. La voy a buscar. Yo la voy a buscar, no la tengo, pero la voy a buscar. La voy a buscar. sí. Hay también obras, patrología me parece, pero esos ya son para estudios un poco más profundos, ¿no? No son tanto espirituales. Y lo que se tiene que comenzar con los padres de la iglesia en un sentido catequético es con lo espiritual, pues. Bueno, pero Mm, por ejemplo, yo he leído las cartas de San Ignacio de Antioquía y me parecen que son muy, bueno, no sé, a lo mejor me equivoco, me corregí si me equivoco, pero que no son tan difíciles de leer y creo que son muy claras también en muchos aspectos, ¿no? Y está bien, como dice nuestro hermano, que tengamos una guía, ¿no? Que si no conocemos nada de la fe y las leemos así solas, sin una guía, sin tal vez incluso algún sacerdote que pueda orientarte, porque se puede malinterpretar algo, ¿no? Que es lo que Sí, sucede. Es lo que sucede con muchos hermanos que interpretan desde la libre interpretación y bueno, no llegan a la conclusión de que ahí está explicando, por ejemplo, el misterio de la Eucaristía, ¿no? Aunque está claro, uno dice, pero ¿cómo? Si está clarísimo lo que está diciendo San Ignacio, no puede ser. Pero claro, obviamente hay hermanos que no conocen la fe también, eso es cierto, ¿no? Está buenísimo que hayas aclarado eso de tener una guía, ¿no? gracias, sí. ¿Ele, querías decir algo? no, por mi parte no, es excelente, me ha parecido todas las cosas que ha dicho Renato. Voy a buscar la Biblia esta comentada. Pienso que pienso que hay que ir paso a paso, ¿no? En este camino, ¿no? Hay que ir un pasito, un pasito, un pasito, un pasito, porque eh, no puedes saltar como que a algo muy profundo si de verdad no tienes el discernimiento primero, no tienes quizás una persona que te oriente, entonces puedes malinterpretar cosas, así como dicen ustedes, y es importante pues dar pasitos así lentos en esto, o sea, bueno, no sé, no es como un solo día que todo se va a descubrir así, pero sí está bien interesante para las personas que quieran profundizar un poquito más, ¿no? En la fe.
Quizás no todos les llama la atención, no a todas las personas les llama la atención eso, pero a otras sí. Y me parece bien esto de la Biblia comentada porque ya está como más digerido allí y después si quieres puedes extenderte e ir a las cartas o a los escritos más profundos. Sí, me parece bien chévere todo. Me gustó bastante esta charla. A mí también me gustó muchísimo. Es un tema que da para, da para hablar muchísimo, ¿no? Y también nos enseñan mucho Sí, sobre la vida espiritual, ¿no? De los padres de la iglesia, en cuanto a que también los que, claro, su vida de santidad, ¿no? Su ejemplo de santidad, su hasta relación de con martirio, Dios. hasta de Exacto. martirio, porque, claro, claro. Ujú. esa Su es Bueno, ahí sinceridad. sí, sí, una de las sí. maneras de coronarse, como decía San Pablo, ¿no? No, es Sí, que y que es impresionante. siempre el objetivo de esto tiene que ser este, pues perfeccionarnos, pues, purificarnos, perfeccionarnos, santificarnos para estar con Cristo, ¿no? En la vida eterna, que no sea algo de, bueno, es que yo quiero conocer más, porque yo quiero saber más de la iglesia, porque, o sea, ¿sabes? El porque yo quiero, yo quiero saber, No, sino sino, que tenga este yo creo que beneficio más el sentido, también espiritual. Ujú. claro, el beneficio espiritual, yo creo que más que nada, eh, lo que se tiene que preguntar es no en qué me beneficia a mí solito, sino cómo yo voy a aportar a Claro, Dios con esto. Porque se trata, en la vida del exactamente. cristiano no se trata de buscar sus propios caprichos o gustos, sino de hacer la voluntad de Dios. Ujú. Y la voluntad de Dios es llevar el Evangelio, lo ha dejado claro. Claro, Qué bueno que está exactamente. Por eso que eso digo que no comentaste. sea algo de yo, es que yo quiero, es que yo quiero saber, yo quiero conocer y quiero saber más, no, o sea, Pero ¿para no qué? es ese el propósito, pues exacto, tiene que haber una razón, pues, de que vas a hacer algo por Cristo con esto, o sea, no es algo nada más de que tú quieras conocer por conocer, ¿no? Gracias, Ujú. sí, Y hermanos. no, y de no caer en un simple intelectualismo, ¿no? Como una fe intelectualoide, ¿no? Que nos pasa a muchos, ¿eh? Ojo que se ve mucho esto, ¿no? De mucha gente que sabe un montón, pero que lamentablemente no pasa de la cabeza al corazón, como quien dice, ¿no? Lamentablemente, y Sí. bueno, y ahí es donde tiene que obrarle el Espíritu Santo y la gracia en nosotros para que eso lo podamos vivir. Porque es muy bonito conocer la historia de la iglesia, de los padres, tener un montón de conocimiento intelectual y conocer, pero se puede caer también como una especie de gula espiritual, ¿no? De un conocimiento para alimentar mi propio yo, mi propio ego. Y, y qué bueno esto que estaban comentando de anunciar. Lo que el Señor me regala a mí lo tengo que anunciar. Tengo un llamado por el bautismo, ¿no? Anunciar la palabra de Dios y lo que voy aprendiendo, lo que voy conociendo, me va enriqueciendo. Por eso es tan importante no quedarnos solo en el plano intelectual de conocimiento, de información, sino de decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que a mí me edifica, ¿no? De esto que estoy aprendiendo, de esto que estoy leyendo, de este padre, por ejemplo, en el caso de los padres de la iglesia, ver sus ejemplos de santidad, ¿no? Sus virtudes, ¿no? No quedarnos solamente en el plano intelectual. Eso me parece muy importante lo que están diciendo. Así es. ¿Por qué? Porque esto es algo que a mí me gusta también reflexionar mucho. Mis acciones pecaminosas o de santidad nunca se van a quedar conmigo, porque yo soy una parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo, así como de Renato hay un dedo, hay una mano, hay un brazo. Yo soy el Renato del cuerpo de Cristo. Entonces, aquello en lo que yo peco afecta a la iglesia. No importa si yo estoy solo, si nadie me ve, afecta a la iglesia. Eso lo decía el Papa Juan Pablo II. No hay pecado que se quede con uno solo. Todo pecado
de cualquiera de los miembros de la iglesia abaja a la iglesia. Y toda obra de santidad santifica la iglesia. Por eso es importante buscar la santidad. Y el testimonio de santidad que han dejado los padres de la iglesia, sea por el martirio, sea por otro tipo, va a quedar para la eternidad, porque ellos ya están en el cielo gozando, orando por nosotros. Así es. Qué bonito, qué lindo. Esto de la comunión de los santos, ¿no? También como nuestras obras bajo la gracia, nuestras obras de amor y de caridad, Bajo no la quedan gracia. en nosotros, no quedan en nosotros encerrados. Así es. Todo llega, ¿no? Al cuerpo místico de Cristo. Qué bonito es pensar esto. Lo mismo que el gran bien que han hecho estos hombres, ¿no? Con su vida de santidad sobre todas las cosas y después con todo lo que nos dan a conocer, ¿no? Y todo lo que el Espíritu Santo les fue revelando y, digamos, los escritos, los que nos han dejado, realmente, pero sobre todas las cosas tenemos que tener en cuenta su vida de santidad, que eso también, por encima de lo otro, ¿no? No, la verdad que gracias, hermano, por haber compartido con nosotros todo tu conocimiento. Gracias por esto bueno, que por tu canal también, que tiene muchísimo contenido, ¿no? Volvé a recordarnos tus canales, cómo se llamaban, así la gente te puede buscar. Es historia del cristianismo. Tienen que filtrar en YouTube como canal, porque hay varios videos que hablan de historia del cristianismo, ¿no? Pero tienen que filtrarlo como canal, el que está como historia del cristianismo página, porque antes teníamos una que tenía más trabajo, pero perdimos los accesos, entonces hay otra en la que estamos volviendo a subir, ¿no? Es la que tiene el icono rosa, se llama Historia del Cristianismo, y pues la otra, que es Cristianismo Pleno, ese sí lo van a poder encontrar un poco más rápido, es sobre todo lo que he subido ahí son traducciones, videos traducidos por inteligencia artificial, ¿no? Para que la gente pueda acceder, pues, ¿no? A información que no está disponible en nuestro idioma, pero el sentido de la página es más abierto. Incluso yo también he pensado hacer mis propios videos, pero no ha habido tanto tiempo y disponibilidad, ¿no? Está muy bueno el canal, los canales de Renato, se los recomiendo van a aprender mucho, van a aprender muchísimo. Y hoy también No, de estabas con verdad. Cruz. Sí, 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 sí. Y hoy también hoy era Renato que estabas con Cruz o cuándo era, así le Era comentamos a los ayer, hermanos. era ayer, era ayer, hubo un tema, un inconveniente por ahí, entonces se va a tener que aplazar todavía unos días y aparecerá en su canal. Pero de momento creo que ya iremos planificando. Siempre nos reunimos para tocar temas importantes, ¿no? Ok. Buenísimo. Y No, muy ese, agradecida, Renato, mm, con tu intervención aquí en el canal de Belén, de verdad. sí, la verdad A que mí es también me ha gustado mucho estar aquí. Bueno, bueno. me gusta compartir. Cuando quieras, hermana María, hermana Elena, cuando deseen, pues aquí estoy a su disposición para ayudar en lo que se necesite. Muchas Muchas gracias, gracias. hermano. Y sos muy joven, Renato, ¿qué edad tenés? No tanto, tengo 24. Ah, pues sos jovencísimo, súper joven. No, pero qué bueno que tan joven y que estés tan interiorizado de estos temas, ¿no? La verdad que te felicito realmente. Te felicito porque, bueno, Así es. ayuda Gracias. también y anima a otros jóvenes, ¿no? ¿No, Ele? ¿Qué opinas vos? No, sí, hay que destacar a los jóvenes, hay que destacar a los jóvenes que están haciendo este trabajo en las redes y para beneficio de todos sus hermanos, porque una tarea pues que él hace para dar a conocer pues lo que él sabe y no quedarse con eso, sino que todos puedan ser partícipes, ¿no? de esto y aprender, ¿no? No, impresionada, de verdad, impresionada, complacida, buenísimo, me gustó, me encantó. Me encantó. Ya lo había escuchado en el canal de Cruz, pero, o Gracias. sea, es diferente cuando uno mismo interactúa y
Sí, No, es de verdad verdad. que te animo a continuar, a seguir con tu apostolado, de verdad. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Gracias, hermana Gloria. Y bueno, La gloria a y Dios. ojalá que tengamos una segunda parte, ¿eh? Mirá que ya te comprometemos. Vamos a preparar algún tema que tenga que ver con esto y ya, ya lo comprometimos a No Renato. tengo Te problema. seguimos sacando el jugo, Qué bueno. Renato. Sí, ya que sabes tanto. Bueno, Creo que voy a hermanos, quedar la así. verdad que una alegría muy grande que Renato nos haya acompañado hoy. La verdad que los animamos a todos los jóvenes que estén del otro lado escuchando, que se animen, ¿no? A conocer su fe, a descubrir con más profundidad su fe. La verdad que se puede hacer tanto bien, ¿no? Y bueno, la existencia y la vida de uno cobra sentido a la luz del amor de Dios, ¿no? De Jesucristo, ¿no? De encontrar la verdad, digamos. Así que nada, hermano. Bueno, yo me voy despidiendo. Te doy gracias de nuevo, Renato, por haber estado con nosotras. Me voy despidiendo también de él. Y bueno, que esto sea todo para la gloria de Dios, ¿no? Esperamos que los hermanos dejen debajo sus comentarios y bueno, sus sugerencias también de algún tema que les gustaría escuchar, que nos comparta el hermano Renato. Y bueno, que Dios los bendiga a todos. No sé si se quieran despedir. Gracias, Belén. Gracias, Belén. Y gracias, Renato. Y gracias a Dios por este encuentro. Sí, Gracias a Dios. gracias, hermanas. Gracias a Dios en primer lugar, sí. Bueno, que Dios te bendiga, Renato. Bendiciones a todos. Bendiciones, Ele. Bendiciones. Listo. Bendiciones. Hasta luego. Cuídense. Cuídense.